Era cristiano, pero mató a su suegro imperial, luego a su cuñado imperial, después a su propio hijo biológico y posiblemente a su esposa. Más tarde mató a su propio colega imperial, otro cuñado, junto con su sobrino. Persiguió a minorías cristianas, destruyó templos griegos y prohibió los sacrificios. Pero no tenía problema con que la gente lo elogiara e incluso venerara sus estatuas. Fue el primer político en hacer del domingo un día festivo y en ofrecer beneficios fiscales a las iglesias. Por supuesto, estoy hablando del emperador Constantino, quien se hacía llamar el Conquistador y a quien la historia a veces llama el Grande. Sin duda hizo algo grande, o al menos impresionante, cuando cambió la religión oficial de Roma del politeísmo al enoteísmo cristiano. Y durante los 13 años de su gobierno en solitario, Constantino prácticamente echó abajo 1000 años de tradición religiosa. Convenció a una sociedad tradicional de que las formas ancestrales y locales de adoración estaban equivocadas. Los cristianos católicos de la época de Constantino alabaron al emperador hasta el cielo. Pero muchos cristianos de hoy ven su reinado como la corrupción del cristianismo, cuando el Estado romano y la Iglesia cristiana se convirtieron en parte de un solo sistema, cuando todas las traiciones y envidias propias de la política contaminaron a la Santa Iglesia Católica, que para siempre perdió el derecho de ser llamada santa en toda la extensión de la palabra. Soy el Dr. David Litua y si disfrutan de contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, chequen mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán montones de cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Constantino nació a principios de los años 270 en la ciudad de Naissus, la moderna Niš, en Serbia, y murió el 22 de mayo del 337. Era el hijo mayor de Constancio Cloro. Su madre era Helena, hija de un posadero, a quien también llamaban la muchacha de las caballerizas. El ascenso de Constantino al poder se debió a los éxitos militares de su padre Constancio, quien sirvió como César en las provincias occidentales. No hay pruebas contundentes de que el padre de Constantino fuera cristiano. Él sirvió bajo el reinado de Diocleciano, un emperador que perseguía a los cristianos. Aunque Constancio nunca mató cristianos, es posible que haya cerrado o incluso derribado sus iglesias en obediencia al edicto de Diocleciano. Constantino fue el primer emperador cristiano, pero no fue la primera persona en legalizar el cristianismo. Esa medida puede atribuirse al emperador Galieno más de una docena de años antes de que naciera Constantino en el año 260. Galieno había concedido a las iglesias el derecho a poseer propiedades. Desde ese momento, el cristianismo fue reconocido como una religión lícita, aunque los cristianos no eran favorecidos ni apoyados por el Estado. En el año 303, el emperador Diocleciano comenzó a perseguir a los cristianos. Por los siguientes 20 años, la política de persecución fue seguida, en general y de manera esporádica, por emperadores orientales como Galerio, Licinio y especialmente Maximino Daia. Constantino era un personaje enterado, activo en la corte imperial entre los años 303 y 305. No era un niño en ese tiempo, sino un hombre de unos 30 años. Y durante ese periodo no hizo nada para detener las persecuciones, ni se pronunció en contra de ellas. Posiblemente Constantino no era cristiano en ese momento. Y si ya era cristiano, prefirió no decir nada al respecto. Cualquier funcionario de alto perfil que confesara ser cristiano en ese momento
se arriesgaba a perder su trabajo, sus bienes y hasta la vida. Constantino escapó de la corte oriental y se convirtió en César en Occidente en el año 306. Por los próximos 6 años luchó contra enemigos extranjeros cerca del Rin, pero con el paso del tiempo, su poder y ambición crecieron. En el año 310, Constantino y su ejército vieron lo que parece haber sido un halo solar en el noreste de Francia. Aparentemente, este halo dividió los rayos del sol en una forma de cruz. Al principio, Constantino interpretó el evento como una señal de victoria bajo la protección del dios solar Apolo. En ese momento estaba cerca del templo de Apolo Grano. Ahí se detuvo para realizar algún tipo de voto. Un orador galo del año 310 ofreció la siguiente descripción e interpretación de la visión. Cito: el éxito de tus asuntos te impulsó a cumplir lo que habías prometido a los dioses inmortales justo en el lugar donde te habías desviado hacia el templo más hermoso de todo el mundo. O más bien, como viste a un Dios que se reveló a sí mismo. Porque viste, creo yo, Constantino, a tu Apolo, acompañado de la victoria, ofreciéndote coronas de laurel, cada una de las cuales representa un presagio de 30 años después, ya sea en 311 o 312, Constantino llegó a convencerse de que su protector divino no era Apolo, sino el Dios de los cristianos. Es de suponer que fue influenciado por la opinión de los líderes cristianos que eran bienvenidos en su corte en aquel tiempo. 30 años después, Constantino le contó a Eusebio, obispo de Cesarea, que la cruz apareció sobre el sol con una inscripción: con este signo vencerás. Para ese momento, un Constantino maduro y victorioso le agregó su interpretación al suceso. Él entendió el signo como una orden del Dios cristiano para hacer la guerra contra sus enemigos no cristianos, que casualmente también eran otros emperadores romanos. Constantino empezó a usar el símbolo del agirro como su talismán personal y amuleto protector. Incluso llevó a poner la agirro sobre los escudos de sus soldados. Aunque esto pudo haber ocurrido más tarde en su carrera, así, todo el ejército de Constantino se convirtió en una fuerza de violencia cristiana, violencia hecha en nombre de y bajo la protección de Cristo. Con una nueva confianza religiosa y sed de alcanzar la supremacía política, Constantino inició 3 guerras civiles. La primera fue contra Magencio, su cuñado, quien controlaba Italia y el norte de África. Constantino venció a Magencio en la famosa batalla del Puente Milvio. Antes de esta batalla, Constantino ya había promulgado leyes a favor de los cristianos en Occidente. En el año 313, él no tenía poder real en Oriente. Pero después de la batalla, persuadió o forzó a su colega imperial Licinio a permitir la libertad religiosa cristiana y a devolver las propiedades confiscadas a las iglesias cristianas. Incluso, las iglesias se apropiaron de los bienes de cristianos que habían muerto durante la persecución. Sin herederos en el año 313, Constantino todavía tenía 2 rivales imperiales. Maximino y Licinio eran acérrimos defensores de los cultos tradicionales grecorromanos. Licinio hizo el trabajo sucio de derrotar a Maximino. Maximino era el enemigo más implacable de los cristianos. De hecho, cuando estaba a punto de enfrentarse a Licinio en batalla, le hizo una promesa a Júpiter de que, si ganaba, borraría de la tierra el apelativo cristiano. Pero por azares del destino, fue derrotado, se retiró y se suicidó en Tarso. Ahora solo quedaban 2 emperadores: Licinio y Constantino. Se podría decir que Constantino luego apuñaló por la espalda a su coemperador, porque en el año 316 Constantino lanzó su propia guerra contra Licinio. No pudo derrotarlo definitivamente, pero sí logró controlar el norte de Grecia. Luego, en el 324, Constantino atacó sin ser provocado. Tras una importante batalla naval liderada por su hijo Crispo, Constantino venció a Licinio al este del actual Estambul. Antes de derrotar a Licinio, Constantino se presentaba como protector de los cristianos.
No se esforzó por ocultar su identidad cristiana, ni confundía el monoteísmo solar con su propia adoración del Dios cristiano. Constantino tenía una política intencional de proteger y promover a los cristianos en sus dominios, y sus oponentes imperiales lo sabían. De hecho, Constantino quería promoverse como un libertador de los cristianos de la llamada tiranía de sus oponentes políticos. Cuando comenzó la guerra en el año 324, la presentó como una cruzada a favor de los cristianos orientales, y él sería el libertador de los cristianos de la persecución de Licinio. Irónicamente, Constantino perseguía cristianos, pero no católicos. En noviembre del año 316, emitió una ley que ordenaba que las iglesias donatistas en el norte de África fueran confiscadas por el gobierno. Y ese gobierno empezó a matar a los donatistas que se resistían en el norte de África, en el año 317. Constantino era muy selectivo al patrocinar a la cristiandad. Prefería el cristianismo católico, y utilizó el cristianismo católico para lograr la unidad política e ideológica. No toleraba a otros grupos cristianos como los valentinianos, marcionitas y novacianos. Los llamó a todos oponentes de la verdad, enemigos de la vida y consejeros de la ruina. Todo lo relacionado con ustedes es contrario a la verdad. Prohibió que sus iglesias se reunieran en público o en privado. Confiscó sus edificios eclesiásticos, incluyendo las casas particulares donde estas iglesias se reunían. Y entregó todas estas propiedades a la Iglesia Católica, que ahora era una rama del Estado. Según Eusebio, los libros sagrados de estos cristianos alternativos fueron rastreados y destruidos. Esto explicaría por qué tenemos tan pocas copias de otros evangelios y ninguna copia de textos como el Evangelio marcionita. En cuanto a las religiones grecorromanas tradicionales, Constantino optó por tolerarlas. Antes del año 324, su victoria final fue lo suficientemente astuto políticamente como para no hacerse enemigos, especialmente entre los tradicionalistas de Roma. Pero muy discretamente comenzó a nombrar cristianos para ocupar puestos administrativos importantes. En efecto, Constantino llenó la administración romana y los principales cargos militares con cristianos a quienes prefería por su lealtad. En palabras de Eusebio, cito, sus ministros y sirvientes dedicados a Dios, hombres distinguidos por las vidas más reverentes y virtuosas, fueron hechos guardianes de toda su hacienda y sus fieles escoltas. Después de aplastar a Licinio en el año 324, Constantino dejó de tolerar a las religiones no cristianas terminantemente. De hecho, las suprimió selectivamente. Según Eusebio, condenó rotundamente las formas tradicionales de culto, en lo que él mismo llamaba santuarios de la falsedad. Prohibió la creación de nuevas estatuas de culto, la consulta de oráculos y todo tipo de sacrificios de animales. En el año 325, convirtió en delito capital poseer una copia del libro de Porfirio contra los cristianos. Desalojó todos los templos tradicionales griegos y romanos de Bizancio, principalmente para permitir la construcción de nuevas iglesias en una ciudad renovada que llevaba su propio nombre, la ciudad de Constantino o Constantinopla. Básicamente, borró la memoria precristiana de la ciudad. Esta decisión fue impactante y derrochadora porque la ciudad anterior de Bizancio había sido renovada recientemente por Licinio, porque obviamente era enemigo de Constantino. Constantino consiguió dinero para construir su nueva ciudad y muchas iglesias grandes, saqueando los tesoros de los templos de deidades no cristianas. Se quitó el oro a sus dioses y las estatuas devueltas como cascarones de madera. Según Eusebio, Constantino no creía necesitar infantería ni un gran ejército para refutar estos errores. Pero uno o dos de sus nobles eran suficientes para el servicio, y los enviaba a distintos pueblos. Y estos avanzaron entre naciones y pueblos numerosos, por ciudades y provincias, para buscar el error persistente, ordenando a los propios sacerdotes, entre grandes risas y burlas, que sacaran a sus dioses a la luz desde la oscuridad más profunda. Despojándolos de sus adornos exteriores, revelaron ante los ojos de todos el vacío que había dentro de la superficie pintada. Luego, quitando los materiales que parecían útiles, los probaron en crisoles y al fuego. De lo que era valioso, la mayoría lo tomaron completo. Lo apartaron
y lo guardaron en un lugar seguro, mientras que lo que era superfluo y carente de utilidad lo dejaron como recuerdo a los idólatras supersticiosos. Desde una perspectiva helénica, Constantino cometió profanaciones de templos al despojar a las estatuas de culto de sus metales preciosos. Mandó enviados especiales a recorrer cada provincia en el oriente y a buscar tanto en las ciudades como en el campo objetos de valor que pudieran fundirse y convertirse en moneda. Arrancaron las puertas y los techos de los templos por el metal que contenían. Ordenaron a los custodios de los templos y santuarios helénicos que entregaran el oro y las estatuas cubiertas de oro. Tomaron el oro y lo fundieron. Las estatuas de bronce simplemente las confiscaron y se las llevaron para adornar Constantinopla. De esta manera, muchas estatuas de culto sobrevivieron, pero pasaron de ser objetos de adoración a simples decoraciones. Apolo fue colocado en las calles de Constantinopla. Las musas fueron puestas en el palacio. La diosa Fortuna fue llamada mesera, ya que la colocaron junto a una taberna. El poeta Paladas bromeó diciendo que las deidades olímpicas podían evitar ser convertidas en monedas, viviendo en secreto como cristianos, es decir, adornando una ciudad cristiana. El dios Eros, o Cupido, no tuvo tanta suerte. Un bronzista lo convirtió en sartén, citando las palabras de Euserio. Constantino se fue sobre los héroes hechos de bronce. Y cuando incluso estos dioses de antiguos mitos fueron capturados, rodeados de cuerdas trenzadas y arrastrados, Constantino decidió demoler todo un templo y su recinto en las montañas de Fenicia. Este era el templo de Afrodita, que Constantino ordenó demoler hasta los cimientos, destruyendo todas sus estatuas. Y para hacerlo, envió una fuerza militar. Los adoradores de la diosa del amor tuvieron que rendirse. Constantino destruyó otro santuario de Afrodita en Heliópolis, también conocido como Baalbek, y destruyó el templo de Esculapio en Cilicia con su ejército privado. Esculapio, quien se aparecía a la gente en sueños y curaba sus dolencias físicas, era un competidor muy cercano a Jesús. Y este templo en particular estaba demasiado relacionado con Apolonio de Tiana, quien enseñó ahí. Parece que Constantino estaba ensañado contra Venus o Afrodita, quien técnicamente era una diosa estatal de los romanos y madre del héroe romano Eneas. En Jerusalén, Constantino ordenó desmantelar el templo de Afrodita e incluso excavó profundamente en sus cimientos porque los cristianos afirmaban que la tumba de Jesús se encontraba debajo. En palabras de Timothy Barnes, la construcción y embellecimiento de Constantinopla fue financiada por un enorme programa de incautaciones. Constantino suprimió cultos y santuarios que los cristianos consideraban inmorales. Constantino también suprimió los oráculos que habían animado a Diocleciano a iniciar su política de persecución. Aparentemente, el sacerdote de Apolo en Bíruma fue torturado. Los trípodes sagrados de Apolo en Delfos, la estatua del dios y la columna de la serpiente fueron confiscados y llevados para adornar los nuevos hipódromos en Constantinopla. Además, Constantino destruyó el sitio de culto en Mamre, al sur de Palestina, para construir ahí una gran iglesia. Ordenó que las estatuas de culto fueran quemadas y los altares destruidos. Luego limpió el lugar porque lo consideraba profanado por la idolatría. Constantino prometió castigar severamente a cualquiera que intentara restablecer sus prácticas tradicionales en este sitio. En Alejandría, Constantino disolvió el sacerdocio del río Nilo, posiblemente ejecutando a los propios sacerdotes. Resulta innegable que Constantino era plenamente consciente de su misión. Su tarea divina era convertir al Imperio Romano al cristianismo. No podía destruir todos los templos tradicionales, pero sí podía dejarlos fuera de servicio, con tan solo quitarles sus fondos. Arruinó los techos de templos quitándoles el revestimiento de metal. Los templos dañados no tenían fondos para renovarse ni cubrir los cooperativos básicos. Así, una religión dependiente de ritos y sacrificios en templos moriría silenciosamente. Las religiones helénicas y nativas eran costosas y dependían de la práctica ritual. Cuando se cortaron los fondos para los sacrificios, la veneración pública de los dioses, incluyendo a los emperadores, se fue apagando.
Constantino inició una política de donaciones a la Iglesia cristiana con fondos imperiales. A las iglesias se les alentó a alimentar a las masas usando los impuestos. Los sacerdotes y obispos fueron relevados de sus deberes cívicos. Constantino literalmente les dio sacos de oro para construir nuevas iglesias en las ciudades principales. Por ejemplo, al obispo de Cartago le dio 3.000 sacos de oro que contenían más de 500 libras del metal precioso. Pero esto era solo una quinta parte de la cantidad que envió al obispo de Roma. A la iglesia de San Juan de Letrán en Roma le regaló 2 estatuas de Jesús casi de tamaño real, 4 estatuas de ángeles, estatuas de los apóstoles todas hechas de plata, numerosos candelabros de oro y plata, objetos litúrgicos de oro y plata y candelabros de plata. Según tradiciones posteriores, el regalo contenía más de 1.100 libras de oro y más de 11.000 libras de plata. Constantino dotó de manera similar a la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Todo este dinero provenía de los impuestos pagados por la gente de todo el imperio, la mayoría de los cuales ni siquiera eran cristianos. Constantino incluso escribió a los obispos que, si necesitaban más dinero, debían pedirle al gobernador local para recibirlo.